¿Ok? Entonces eso es un servidor. Un servidor es una computadora remota que realiza todos los procesos que lleva mi aplicación programada. ¿Qué es un cliente? El cliente, por el otro lado, es el que utiliza esos recursos. Vámonos a un ejemplo en una cafetería, por ejemplo. Entonces, el barista, digamos, la persona que atiende, que está en la barra y que sirve un café, que prepara los sándwiches, que cobra la cuenta, es el servidor. El cliente soy yo que voy a tomarme un café. Entonces, yo hago peticiones. Yo no tengo que preparar absolutamente nada. ¿Sí? El que prepara todo es el servidor. Él se encarga de ver qué recursos necesitas. Si necesitas sal, pues no sé, irá donde guardan la sal, donde guardan la lechuga, el pan. Prepara todo y me entrega a mí todo listo para que yo lo consuma. Él es el servidor y yo soy el cliente. De la misma forma, es una aplicación. ¿Sí? Yo entro a una página web, a nuestro blog, y yo no tengo que hacer nada. Bueno, en mi caso, yo como mi navegador. ¿Sí? Todo lo hace el servidor. Yo solamente tengo que consumir. Del otro lado, yo voy a un autoservice, o digamos a comer tucumanes. Entonces voy al lugar, pido una tucumana, me la dan, yo me siento y tengo todas las salsas a mi disposición. Entonces yo veré qué salsas quiero y qué salsas no quiero. Qué aderezos le pongo a mi tucumana o no. Si tal vez en mi mesa no hay lo que yo quiero, pues le puedo pedir a la persona que atiende que me traiga otra salsa. Entonces pido otro recurso, pero yo proceso y yo armo lo que yo quiera. Entonces esa es una analogía de lenguajes de programación del lado del servidor, que una computadora remota me entrega todo ya realizado, y del lado del cliente. Entonces muchas veces, ustedes se darán cuenta, hay páginas que tardan mucho en cargar. Entonces probablemente esa página web o esa aplicación tiene mucha carga del lado del servidor. Y el servidor, como tiene que atender a muchos clientes, entonces se satura un poco. ¿Sí? Y otras páginas que les muestran un mensaje que dice la página web no responde. Eso ya depende de la máquina de ustedes. Si yo tengo una máquina con pocos recursos y el recurso que estoy viendo me da mucha tarea para que haga el cliente, pues el cliente se satura. ¿Sí? Entonces JavaScript es un lenguaje del lado del cliente. Se ejecuta en la máquina de ustedes. Cuando ustedes entran a visitar una página, por ejemplo Facebook, el servidor les devuelve todo, pero dentro de su computadora se arman ciertas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con JavaScript, con nuestro primer código. Como veíamos ayer, nuestra consola nos permite escribir código. Yo puedo escribir aquí cualquier cosa. Sí, lo que sea. Como cualquier lenguaje, si ustedes hablan con, qué sé yo, una persona que habla japonés, que habla solo japonés, y le escriben en español, pues no les va a entender. La consola funciona de una forma similar. Yo tengo que escribir en un lenguaje que me entienda. Si yo escribo hola, por ejemplo, no me va a entender. Me dice, lo que yo he escrito no está definido, no te estoy entendiendo. ¿Ok? Entonces, acá empezamos con las definiciones del propio lenguaje. ¿Sí? Lo que veíamos ayer, yo voy a hacer un alert, que otra de las ventajas que tenemos con nuestra consola, si se fijan, es apenas yo empiezo a escribir algo, me da sugerencias de varias cosas que vamos a tratar de ver
algunas de estas durante el curso, ¿sí? Son tantas que va a ser difícil poder verlas todas. Yo coloco alert y adentro puedo colocar lo que yo quiera, ¿sí? Y nuestro código siempre tiene que terminar con un punto y coma. Ayer en nuestra clase introductoria pues veíamos que una de las cosas más importantes y una de las recomendaciones que nos hacían es aprender inglés. Sí, para los que saben ya un poquito de inglés, pues alert quiere decir alerta. ¿Qué pasa cuando yo aprieto enter? Pues me dice, ¿no? La página en la que estoy, ya el navegador sigue pensando que sabe que estoy en esta página y me muestra lo que yo he puesto dentro de mi alert. ¿Sí? Puedo poner lo que yo quiera. Hola mundo. Y me lo va a mostrar. ¿Ok? Esa es la parte de la consola de JavaScript. Vamos a empezar a ver un poquito más ya de las características de un lenguaje de programación. Dentro de lo que veíamos ayer, tenemos lo que se llaman las variables. Vamos a definir una variable. ¿Cómo defino una variable en JavaScript? Pues utilizando la palabra reservada var. ¿Sí? ¿Qué es una palabra reservada? Las palabras reservadas son justamente esas palabras que el lenguaje las entiende y las tiene definidas para una acción específica. ¿Sí? Entonces, para definir una variable yo le tengo que dar la palabra reservada var y el nombre que yo quiera. ¿Sí? Hay también convenciones para nombres de variables. No le puedo dar el nombre de un número, por ejemplo. Tiene que empezar con un carácter. No puede tener, por ejemplo, asteriscos. No puede tener slash. No puede tener %. ¿Sí? Lo pueden encontrar en internet. Pero por ahora le vamos a poner nombre hola. Luego le coloco el signo de igual, que me va a servir para asignarle el valor a esa mi variable. ¿Sí? Y yo le voy a colocar entre comillas hola. Si todo texto va entre comillas, que eso nos va a llevar en unos minutos más a la siguiente definición que vamos a ver. Cuando yo aprieto enter, pues al parecer no ha hecho nada, ¿no? Mi máquina, mi código, al parecer no ha hecho nada. Y si se fijan, pues cada vez que cuando yo hacía los alerts, siempre me responde algo la consola. En el anterior me ha respondido hola is not defined, que no me entendía, no está definido. Y después no me devolvía un error, simplemente me decía undefined, no definido, porque no tiene una salida definida. Ok, más adelante vamos a ver cuándo nos va a devolver una respuesta a la consola. ¿Qué puedo hacer ahora con esta mi variable que ya he definido? Con esta variable. Vamos a ver, voy a volver a hacer un alert. Y esta vez voy a poner hola. ¿Ven cómo la consola me empieza a dar sugerencias? Entonces podría yo seleccionar directamente mi variable que ya definí. Entonces, ¿qué pasará cuando yo le digo alert y a el nombre de mi variable? Pues me va a mostrar no el nombre de la variable, sino el contenido. Vamos a volver a definir acá. Var hola. Igual, y le vamos a poner hola mundo. Y nuevamente yo haré alert hola. ¿Sí? Y como pueden ver, me muestra el contenido de la variable. Este es el contenido, lo que está almacenado
lógicamente dentro de mi variable. Puedo definir otra variable que se va a llamar bienvenido. Y le voy a poner el texto: bienvenido a Pattern 24, por ejemplo. ¿Ok? Ya tengo dos variables. ¿Qué pasa si yo escribo simplemente hola, por ejemplo, acá? ¿Qué me devuelve? Me devuelve el valor. Si yo quiero inspeccionar una variable, pues me devuelve su valor. Lo mismo si yo pongo bienvenido, me va a devolver el valor. Ya no me devuelve undefined, ¿no? Tiene un valor definido. Esta asignación, sí, no, yo no espero que me devuelva nada. Solo le estoy diciendo, por si acaso, cada vez que yo te diga bienvenido, le vas a asignar este valor. Pero cuando yo le digo hola, a ver, muéstrame cuál es el contenido de hola, pues ahí sí, la consola y el lenguaje me va a devolver ese valor. ¿Qué más puedo hacer? Acá ya estamos viendo las variables de tipo string, ¿ya? O de texto. Todos estos son textos, entonces los textos siempre vienen entre comillas. Vamos a hacer un alert y yo le voy a poner hola y vamos a unir estas dos variables, el contenido de esas dos variables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las puedo unir? Con el signo más. Eso se llama concatenar. ¿Cuál será el resultado? Pues va a ser el contenido de la primera e inmediatamente le aumenta el contenido de la segunda. Hola mundo, bienvenido a Pattern 24. Esto como que no me gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un alert, hola, más, y puedo utilizar acá adentro otro texto. En este caso, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando un texto que no está asignado a una variable. Lo voy a colocar dentro de mi alert directamente, como lo hacía acá. Pero el contenido es simplemente un espacio. Y luego colocaré bienvenido. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí me muestra un mensaje un poco más amigable. ¿Qué más puedo hacer? Voy a crear otra variable que le voy a llamar número. Para crear números, pues ya no necesito colocar las comillas. ¿Sí? Para trabajar con números, pues necesito, perdón, y bueno, como ven, si cometiera algún error, nuevamente me dice, tienes un error de sintaxis. Tienes un token inválido o inesperado. ¿Qué quiere decir un token? Quiere decir que esto está mal. No debería haberlo puesto. ¿Sí? Entonces, nuevamente me dice, ok, no me da ningún error. Y veremos cuál es el valor de número. 24. ¿Sí? Vamos a hacer una asignación de bienvenido. Ya no necesito volverle a colocar var, ¿no? Porque var es para definir la primera vez. Acá yo voy a sobreescribir el valor de mi variable. Y le voy a poner bienvenido a pattern. ¿Ok? Simplemente va a ser eso. Y como ven, ahora me dice el nuevo valor de bienvenido es el texto que he colocado. Nuevamente vamos a hacer un alert. Vamos a hacer hola. Le vamos a aumentar nuestro espacio. Vamos a aumentarle el bienvenido. Y le vamos a aumentar el número.
¿Qué pasará? Nuevamente me dice, hola mundo, bienvenido a Pattern 24. El número también lo puedo concatenar con mi texto. Cuando yo concateno un número con un texto, todo el resultado se vuelve un texto. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer con números? Vamos a poner una variable a, vamos a poner 3, una variable b con el valor 5, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer con números? Ambos son numéricos. ¿No? ¿Qué tal si hago una suma? A más b. Nuevamente me va a decir undefined, pero si yo veo el valor de suma, es 8. ¿Sí? Me está sumando. Veamos otra cosa interesante. ¿Qué pasa si yo pongo, digamos, C y coloco entre comillas 5 var D igual a 2 y vamos a ver suma 2 igual a C más D? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el resultado de suma 2? ¿Será 7? Veamos. Suma 2. El resultado es 52. ¿Alguien me puede decir por qué el resultado es 52? Les explico. Acá, ambas variables yo las he definido como número. 3 y 5. 5 millas. Y cuando yo le digo suma A más B, como ambos son números, entonces va a sumar. En mis siguientes variables, pues yo las he definido, si bien el contenido es número, al utilizar comillas, yo le estoy diciendo al lenguaje, no importa lo que yo ponga adentro, siempre va a ser texto. ¿Sí? Y cuando yo utilizo el más con texto, se concatena. ¿Qué es concatenar? Va a agarrar el primero y le va a aumentar el segundo. Es por eso que el resultado es 5, 2. No está haciendo alguna operación matemática, ¿no? Simplemente los está uniendo. Veamos otra combinación que podemos hacer acá. Le voy a poner acá simplemente A más C. ¿Qué pasará si coloco A más C? Veamos, el valor de A es un número, que era 3, y C es un texto que es 5. Acá automáticamente ya la consola me dice, te va a devolver 35. ¿Por qué? Porque la misma razón cuando hemos hecho nuestro alert de hola, bienvenido y número. Si yo utilizo el más y dentro de las variables que están involucradas dentro del más hay al menos una que sea texto. ¿Cuál es texto? Es la C. Entonces se va a comportar como texto. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo hago A más B más C? Qué interesante esta salida, ¿no? Me devuelve 85. ¿Por qué me devuelve 85? Porque va haciendo operaciones, no las hace las 3. El procesador del lenguaje, pues siempre hace operaciones en pares. Entonces, Disculpe, profe. Sí, dime. ¿Qué pasa si se resta texto menos otro texto? Ahorita lo vemos. Dame un minutito y lo vemos. Entonces, ¿cómo íbamos? Primero hace la primera operación que encuentra, que es A más B.
A más B, ambos son números, me devuelve 8. Entonces todo esto es un número. Y el número con un texto, pues me devuelve texto. ¿Sí? Veamos lo que nos decía Aaron. A menos B, por ejemplo. Entonces la resta, pues sí, se puede hacer. Ambos son números y me da un negativo. ¿Qué pasa si yo coloco A menos C? Me pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el valor de C? Es 5. A es 3. ¿Por qué? Porque solamente el más funciona tanto para números como para texto. ¿Sí? Si yo utilizo menos, no hay una operación de resta o de, no sé, pues, ¿qué sería el equivalente? Desconcatenar o sustraer un texto de otro texto. Por ejemplo, si yo le pongo sencillo, hagamos hola más mundo, perdón, más bienvenido, y me los une los dos. Pero ¿qué pasa si yo hago hola menos bienvenido? ¿Qué será este nan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? No, perfecto. Tampoco es que necesitan saber. Nan es igual. Básicamente todo lo que veamos está en inglés. Entonces tiene su origen en inglés. Perdón, es not a number. ¿Sí? Este nan significa not a number. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que las variables que yo estoy tratando de restar, la operación, no es soportada por estas variables. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos es número. ¿Ya? Ambas tendrían que poder transformarse internamente. El lenguaje lo que va a hacer es una conversión implícita, se llama. ¿Ya? Estos textos lo que hace es abrir y ver, aquí adentro será un número, y al tratar de hacer esa conversión me dice nan, not a number. ¿Qué tal si yo hago hola menos A? ¿No? A sí es un número, A es 3, pero hola es hola mundo. Y nuevamente me dice, ¿no? Not a number. ¿Sí? Entonces, para que funcione el menos, la operación de resta, pues ambos tienen que ser números, o por lo menos el que es texto tiene que tener un contenido de número. ¿Ok? Vamos a ver otras operaciones. A por B, por ejemplo, me devuelve 15. Para multiplicar yo utilizo asterisco. Para dividir, yo puedo utilizar B entre A, por ejemplo. Me devuelve 1.6667. Con slash divido con... Pero obviamente no puedo hacer... O sea, yo puedo decirle lo que quiera al lenguaje, ¿no? Si le digo A por D, pues me lo va a poder hacer. Porque internamente, pese a que D es un texto, su valor interno es un número. Pero nuevamente, si yo le digo A por hola, nuevamente me va a decir not a number. El único caso, nuevamente, como les digo, que va a funcionar es cuando utiliza el más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a concatenar. Si este era número, pues lo va a convertir en texto y le va a aumentar todo el texto. ¿Sí? Entonces, para
operaciones de texto, pues tengo el más, que puedo hacer concatenar, aumentar todo el texto de uno después del otro. Y para números puedo hacer todas mis otras operaciones. Más, que me va a sumar, menos los va a restar, asterisco va a multiplicar y slash va a dividir. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta. Nuestros números no necesariamente van a ser enteros. Como estamos viendo acá, por ejemplo, el resultado de la división pues es un número real. ¿Sí? Eso quiere decir que yo puedo definir una variable 1, 2, 3, punto 4, 5, 6. También con decimales, ¿no? Y puedo hacer, por ejemplo, A más E. Tanto era A, era 3 y me lo sumo. Sí, puedo hacer exactamente las mismas operaciones en JavaScript. Como pueden ver, las variables no tienen un valor definido. Este valor, como en otros lenguajes de programación, yo no le digo, este va a ser un número y si trato de ponerle un texto, pues me va a dar un error. En JavaScript no. Acuérdense que A es un número, C es un texto. ¿Qué pasa si yo le digo A ahora va a ser 4? Y evidentemente le cambio. Las variables en JavaScript pueden cambiar este valor del tipo de dato. Y lo mismo si yo tenía C que era un texto, pues puedo volverlo en número. ¿Sí? No es que yo he definido una variable como texto y toda su vida tiene que quedarse como texto. No. Puede ir cambiando. JavaScript nos provee esa ventaja, esa facilidad, pero que también, si en algún punto yo estoy esperando solo números y qué sé yo, el que tenía que interactuar con mi programa es un usuario, el usuario, y el usuario le pone, acá yo le estoy diciendo, tienen que ser solo números, y el usuario me dice, ok, y más adelante mi programa tiene que ser A por C. Me va a dar un not a number, me va a dar un error, el programa crashea y pues ya tengo un bug, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas de JavaScript, que no necesito decirle cuál va a ser mi tipo de variable, puedo irla cambiando, pero la desventaja es que tengo que tener bien controlado eso. Porque en cualquier momento, si hago operaciones, más adelante, que acá es algo simple, no son números, pero me podría llevar a un error. ¿Sí? Otro tipo de variable, que es un poquito especial, vamos a definirla como X, son las variables que se llaman booleanas. Ya, tal vez alguien ya las ha visto, si no, pues no hay problema. ¿Qué es una variable booleana o binaria? Ya, como quieran llamarlo, son válidos. Tienen esta palabra, true. Para los que saben inglés, pues true es verdadero. ¿Ok? Yo le voy a decir alert X. Y vemos que me devuelve true. Como es binaria, solamente puede tener dos valores. Este tipo de dato, los datos binarios pueden tener dos valores. ¿Cuál será el otro valor? Pues para los que están pensando y no se animan a decir,
obviamente, false, falso, verdadero y falso. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Pues básicamente dentro de la máquina esto se convierte en, como ustedes saben, pues los procesos internos de la computadora siempre se vuelven en unos y ceros, ¿no? Entonces esto es uno de los más básicos. Este es 1 y este es 0 por abajo. No hay nada más. ¿Sí? Entonces esos son los tres tipos de datos. Y obviamente también puedo concatenarlos todos. Hola más C, que lo hemos puesto un número. Ah, no, perdón. ¿Cuál era mi número? El último número que tenía. Le pondremos el E, un número real. Y puedo ponerle más X. ¿Cuál será el resultado? Estoy poniendo el signo de más a una variable de texto, a una variable numérica y a una variable booleana. Me los concatena todos. Aquí el que manda es el valor de texto. La variable del tipo texto. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo le pongo lo mismo, alert, pero sin el hola. Solo le digo E más X. ¿Qué pasará? Ninguna de las dos es texto. Ahora yo estoy utilizando un número y un booleano. ¿Qué pasará? 1, 2, 4.456. ¿Cuál era mi valor de E? E es 1, 2, 3. X es true. Si yo le digo E más X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veíamos, el true, el valor de true, internamente se lo toma como 1. Entonces aquí el que manda es el numérico y le está sumando 1 a ese número. Veamos qué pasará si yo le pongo E más Y. Que Y era false. ¿Qué pasará? Se va a mantener el valor de E porque Y es false y es 0. ¿No? De esa forma podemos hacer una verificación un poco práctica de que evidentemente true es 1 y false es 0. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, perfecto. Entonces, bueno, esto tienen que tratar de ir siguiendo a la par que yo hago, ¿no? Si ustedes abren la consola y tratan de hacer algo y no les sale o les sale un resultado distinto, pues no se preocupen, paramos todo ese rato y nos pueden compartir incluso la pantalla y vemos qué es lo que ha pasado. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro curso. Acá vamos a abrir un editor de texto, el que ustedes gusten. Ya, el mío, el de mi sistema operativo se llama Mousepad. Pueden utilizar el bloc de notas, pueden utilizar el que quieran. Para esta sesión yo voy a utilizar este, que es uno súper básico. ¿Sí? Si alguien quisiera, también puede utilizar en la consola, en Windows, en lo que quieran. Y pueden utilizar Edit, o pueden utilizar V, o pueden utilizar lo que quieran. ¿Sí? Acá, por ejemplo. Este es un editor de texto súper básico que está en la consola de Linux, por ejemplo. Tiene lo mismo Windows, tiene lo mismo Mac. Lo pueden utilizar. Para esta sesión no hay problema. ¿Sí?
No nos vamos a ir tan al extremo. Simplemente yo voy a utilizar el mousepad o el bloc de notas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con el bloc de notas? Lo primero que voy a hacer es, voy a escribir hola. ¿Sí? Nada más. O coloquémosle hola mundo. Así. Y lo vamos a guardar. Save o save as, como quieran. Y vamos a buscar acá cursos, segundo curso básico. Y en el nombre le voy a poner hola.html. Ya. Para los que están en Windows, probablemente les aparezca acá una cajita de selección que les va a decir guardar como tipo de texto o todos los archivos. Así que seleccionen todos los archivos porque si no lo va a guardar como hola html.txt. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Y si no les funciona, pues pueden colocarle comillas. Ya, nuevamente esto para los que están trabajando en Windows, que me imagino que debe ser la mayoría. Ok. Vamos a colocar como nombre hola html y lo guardamos. Save. Ok. Vamos a ir a ver realmente cómo se ha guardado. Ahí está, guardado correctamente. Hola HTML. Nuevamente, si han visto que les ha guardado como html.txt, después también lo pueden editar. Aquí clic derecho, rename. O en casi todos los sistemas operativos, pues funciona apretando F2 para editar. Le quitan el txt y le dan rename. ¿Okay? Como ven, ¿cuál es la diferencia? Acá el iconito, pues ya me aparece un mundo, como si fuera un navegador. Mientras que si está como texto, pues aparece como texto. Es igual. Cualquier sistema operativo les va a mostrar. Así que asegúrense de que no se ha guardado como texto. Ayer veíamos el acrónimo HTML. ¿Qué quiere decir HTML? Es Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Sí? Vamos a ver en unos minutos qué es el hipertexto. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a abrir una nueva pestaña o una nueva ventana, como ustedes gusten, del navegador. Y voy a abrir ahí el archivo que acabo de crear. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el contenido que yo he escrito. Hola mundo. ¿Sí? Si alguien no ha podido llegar hasta ahí o ha tenido algún problema, pues me interrumpen, no hay ningún problema. Veamos qué más puedo hacer con este hola mundo. Ya tengo, como se fijan, pues es mi primera página web, si quiere. Vamos a colocar acá, bienvenido a Pattern 24. ¿Sí? Y control S o control G, dependiendo de su idioma, para guardar. O si no, File, Save, Archivo, Guardar, como ustedes gusten. Volvemos acá y lo actualizamos. Sí, qué bien, me ha mostrado bienvenido a Pattern 24. Pero hay un ratito yo quería que esto esté abajo. Quería que sea una línea abajo. Pero no, aquí me lo ha puesto todo en una sola línea. Qué macana, ¿qué hacemos? A ver, le pondré más enters. Nuevamente lo guardo. Y actualizamos. Nada, no quiere. A ver, le pondré un puntito por aquí, por el medio. ¿Qué pasará? Otra vez lo guardo. Vengo acá, lo actualizo. Nada, no me hace caso. ¿Qué es lo que sucede?
como les estaba explicando, este HTML me está indicando que es un archivo de lenguaje de hipertexto. ¿Qué es un hipertexto? Por eso lo hemos guardado con HTML. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a guardar. No es necesario que lo hagan ustedes. Ya. Vamos a ver si funciona. Probablemente no. Hola.txt. Y como veíamos, pues acá está. Me muestra el iconito de texto. ¿Qué pasa si yo lo trato de abrir? Aquí sí funciona. Sí me muestra con espacios. Con los enters que yo le he dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi navegador dice, esto es un texto. Te lo voy a mostrar. Dependiendo del navegador, es muy probable de que si ustedes hacen lo que acabo de hacer, pues les quiera descargar el archivo. Ya. Por eso no es necesario que lo hagan. Mientras que con el HTML no me lo muestra así. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Vamos a abrir nuevamente nuestra consola. More Tools, más herramientas. Herramientas del desarrollador. Acá, por ejemplo, nos dice que lo puedo abrir con Control-Shift-I. Control-Shift-I. Evidentemente se abre. Pueden hacer la prueba tal vez en la versión que tengan del navegador, pues sea distinto. O también se abre apretando F12. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? No vamos a ver ahora la consola. Nos vamos a ir aquí a la parte de Elements. ¿Sí? ¿Qué pasa con Elements? Fíjense que me ha aumentado cosas, si quieren, extrañas. Me han aumentado menor HTML mayor. Abajo, menor head mayor, menor /head mayor. Entonces, cosas medio raras, ¿no? Y realmente lo que yo he escrito está acá. Dice body igual entre mayor y menor. Y al final body. Y al final HTML. Veremos del otro, del de texto. ¿Qué es lo que ha pasado? Es parecido, pero aparte tiene este pre-style y bueno, le ha puesto otras cosas más. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, dentro de menor y mayor, son lo que se llaman etiquetas, tags. ¿Sí? Los navegadores actuales, los modernos, pues tienen esas ventajas también, que si yo le digo abrime cualquier tipo de archivo, me lo van a abrir y le van a aumentar todas esas etiquetas para que se vea bien, para que lo puedan interpretar. ¿Okay? Los navegadores antiguos pues no lo hacían, directamente me mostraban el texto y listo. Pero el navegador no es lo suficientemente inteligente, si quieren, para convertirme absolutamente todo lo que yo estoy escribiendo a estas etiquetas, a mi lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Sí? Estas etiquetas pues son lo que le dicen que va a ser un lenguaje HTML. Acá sí hace una excepción porque le pone como pre. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso y todo esto que está dentro de style con anaranjado. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a hacer que tengo que modificar vamos a cerrar esto. Tengo que modificar mi archivo. Ok. Así que vamos a modificarlo un poquito. Tenía hola mundo. Para crear un archivo web, un archivo HTML de este tipo de lenguaje de marcado de hipertexto, como podrán ver acá, un lenguaje
O sea, mi archivo tiene que empezar siempre con HTML. Le tengo que decir, por si acaso, el archivo que yo estoy haciendo es un archivo HTML. Entonces tengo las etiquetas de apertura. Como pueden ver, casi todas mis etiquetas tienen apertura y cierre. ¿Cuál es el cierre? Es con el slash. ¿Sí? Las etiquetas siempre están entre menor y mayor. Lo que está dentro es el nombre de la etiqueta. Y cuando ya he terminado de colocar el contenido adentro, pues igual, menor, mayor, el nombre de la etiqueta, pero con un slash. Entonces al final tendré que colocar menor slash HTML. ¿Sí? Veremos qué pasa. File, save y actualizamos. No ha habido mucho cambio en el contenido de cómo lo está interpretando el navegador. ¿Sí? Pero mi documento, al ser un HTML, ya está teniendo un mejor contenido. Yo quiero ponerle, inicialmente se acuerdan que lo que yo quería hacer era que esté una línea aparte. Entonces, la lógica me dice que si quiero, debe haber una etiqueta que me haga eso. ¿Sí? Pues, evidentemente existe una etiqueta que es BR. Esta etiqueta no necesita ser abierta y cerrada. Ya. Son etiquetas que son autoclosables, se llaman. Autocerrables. Veamos qué pasa. Se lo doy save, guardo y actualizo. Ahora sí. Muestra hola mundo y abajo bienvenido a Pattern 24. Veamos acá cómo está. Y me dice hola mundo, y si se fijan, nuevamente el navegador me lo está colocando entre comillas. ¿Sí? Son cosas que lo hace el navegador para interpretar. Pero acá está el ver, el salto de línea. Que era exactamente como lo estábamos haciendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Por ejemplo, el head y el head. ¿Qué hará? ¿Por qué el navegador me sigue insistiendo en ponerle este head? Sí, eso va a ser parte de su tarea para la siguiente semana. Van a investigar qué pasa con esta etiqueta head adentro. ¿Qué puedo poner? ¿Qué pasa si le pongo? Si no le pongo. ¿Y qué opciones tengo? ¿Ok? Ok, esa es la tarea. Sí. Y bueno, como les digo, la tarea no es para que la entreguen, la manden al correo, no. Háganla. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues la pueden hacer en el Discord, en el canal del curso básico. Y pues ahí básicamente 24 horas. El que quiera puede responder, pueden interactuar. Eso es básicamente de ustedes, ¿no? Igual yo voy a estar atento, las otras personas, los otros facilitadores también. Y pues sí o sí alguien les va a responder, ¿no? a la duda que tengan. Así que vamos a empezar a utilizar mucho más el Discord. Y lo que sí, la siguiente semana es, de los que estén conectados, pues un par de preguntas. Vamos a elegir a ver quién nos responde. Si no lo han podido hacer, pues les entiendo. A veces la semana es muy ajetreada. Pues bueno, tampoco es que los vamos a botar del curso, ¿no? Pero sí es súper aconsejable que lo haga para ir aprendiendo. ¿Sí? Y como nos explicaba Cristina ayer, pues mucho de la profesión es investigar, es autodidacta. ¿Sí? Se nos presentan problemas como nos explicaba ayer Cristian. Pues hoy día estoy trabajando en una aplicación para una tienda para ventas
Y mañana me piden que haga una aplicación para contabilidad. Pero yo en mi vida sé que es contabilidad. Entonces tengo que ponerme a leer cuáles son los principios de contabilidad. Seguramente tendré que hacer eh, una tabla para mi ciclo contable, hacer las definiciones para mis libros diarios, libros mayores y bueno, otras cosas más, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que un informático, un ingeniero de sistemas, puede llegar a conocer un montón de características de otras áreas, pero todo depende de él, ¿no? Tiene que amanecerse incluso para saber, y sin ir más allá, para encontrar la solución a un problema, tal vez un algoritmo. No puedo hacer de que este texto se venga abajo. Y puedo estar incluso noches y noches investigando por qué no está funcionando. Hasta darme cuenta de que no le había puesto BR, sino le había puesto BT, por ejemplo. ¿Qué pasará si en vez de BR yo le pongo BT? Me sale aquí un error. Y eso también lastimosamente si se fijan, el navegador tampoco me da mucha pista de cuál puede ser mi error. Imagínense en miles de líneas de código encontrar de que en vez de BR le había puesto BT. Y bueno, son cosas a las que nos enfrentamos básicamente a diario. Así que eso, les aconsejo a los que realmente van a seguir la carrera, pues vayan un poquito más allá. ¿Sí? Sigamos. Vamos a empezar a ver un poquito más de otras etiquetas. Nos quedan 5 minutitos, así que lo vamos a hacer un poco rápido. Vamos a utilizar la etiqueta H1 para colocar Hola Mundo ahí adentro. ¿Qué es H1? Quiere decir, la H viene de cabecera, de header. Y el 1 me da un nivel. ¿Ok? Lo guardamos, actualizamos acá y podemos ver. Sí, evidentemente voy a cerrar por ahora la herramienta del navegador porque ya no nos... bueno, no, para que puedan ver un poquito mejor, porque acá lastimosamente en este editor de texto no puedo hacer zoom, entonces para que vean un poco mejor el código. Pero pueden ver que Hola Mundo ahora está mucho más grande. ¿Sí? Vamos a utilizar, para el bienvenidos, voy a utilizar H2. ¿Habrá H2? Si hay H1, ¿habrá H2? ¿Qué creen? Sí, hay H2. Perfecto. Este BR, pero como que no me está gustando. ¿Qué pasa si ahora lo borro? Ah, perfecto. Las etiquetas de H de cabecera me permiten hacer ese salto que quería. Entonces ya no necesito un salto más grande, ¿no? Perfecto. Lo vamos a hacer así. ¿Qué más? ¿Qué más puedo utilizar? Lo voy a borrar. La etiqueta P. Tenemos la etiqueta P. ¿Qué es P? Y como les digo, por lo general tengo que abrir y cerrar mis etiquetas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la dejo abierta? Pues ahorita vamos a ver un ejemplo. Contenido del curso le vamos a poner. ¿Sí? Lo guardamos, actualizamos acá y como pueden ver, ya tengo mi texto normal, si quieren, pero una línea aparte y con un espacio. ¿Qué es la P? La P es de párrafo. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué voy a poner dentro de este párrafo? Voy a utilizar otra etiqueta que se llama OL. ¿Ya? La voy a abrir y la voy a cerrar. Dentro de esta etiqueta OL, que ahorita vamos a ver qué es, yo tengo otras etiquetas que se llaman LI. Primera clase y la voy a cerrar también. /LI. Y voy a colocar
segunda clase, igual con 2 puntos, y la cerramos. Ok, guardamos, veamos qué es lo que ha pasado. Y como podrán ver, tengo el contenido del curso que está acá dentro del P. Y adentro tengo primera clase, segunda clase. Con números, ¿no? En mi código yo nunca le he puesto 1, 2. Esta P me la voy a llevar acá abajo. Porque quiero que esté todo en el mismo párrafo. Veamos qué pasa. Visualmente no pasa nada, pero está mucho mejor, ¿no? Está mucho más coherente. Puedo mover eso. ¿Qué pasa si le quito esta etiqueta? No, el cierre de esa etiqueta. Veamos qué pasa. Todo se ha vuelto con H2, ¿no? El navegador automáticamente me lo va a cerrar al final, antes de cerrar el bot. Entonces ahí también me doy cuenta de que hay algún error en mi código. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este OL? Igual viene de un acrónimo del inglés, que es Ordered List. Aquí les vamos a escribir. Ordered List. ¿Qué quiere decir? Lista ordenada. Entonces estoy haciendo una lista con un orden. 1, 2, 3. Y cada uno de estos, LI, viene de list item. Un ítem de la lista. Cada vez que yo le pongo LI, pues me va a aumentar un 1 y un 2. Ok, y con esto terminamos. Ya para irnos. Dentro de mi primera clase, yo voy a tener un UL. ¿Qué será UL? Les explico mientras voy escribiendo. OL era Ordered List y UL es Unordered List. ¿Sí? Lista no ordenada. Vamos a ver qué hace. Hemos tenido ayer una charla y la consola, digamos. ¿Okay? Y para la segunda clase, pues que hemos visto, acá adentro lo vamos a colocar. Pondremos JavaScript, variables, HTML y podemos poner una más que son etiquetas. ¿Sí? Lo guardamos, actualizamos acá y como pueden ver ya tengo mi lista ordenada con 2 elementos, uno que es la primera clase. Dentro de la primera clase yo tengo, además del nombre del elemento del contenido, tengo una lista no ordenada, unordered list, con 3 elementos igual, LI, presentación, charla y la consola que hemos visto ayer. En la segunda clase tengo nuevamente el contenido y como parte del contenido tengo otra lista no ordenada. ¿Cuál es la diferencia de OL y UL? El OL me va a crear un número secuencial para cada elemento y el para cada LI, mientras que la lista no ordenada pues me va a poner puntitos. ¿Sí? Y aquí viene la segunda parte de la tarea que tienen un poquito para investigar. ¿Qué tal si aquí yo no quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5? Sino quiero que sea A, B, C o I. Quiero que sea A, B, C, o que sea I. Así no. Números romanos, por ejemplo. Y lo mismo para la lista no ordenada. No quiero que sean circulitos, sino quiero que sean cuadraditos, por ejemplo, o tiqueados, como en Word. Podemos darle formato a eso, ¿no? Entonces,
eso pues den una revisada. Los que quieren la solución pues la pueden pasar al Discord y pues ahí la revisaremos. Veremos si tienen alguna observación o no. Pero si no, no. Si tienen alguna duda, pues igual la pueden hacer en el Discord. Como les digo, ahí 24 horas. Y pues la siguiente clase ya los veremos al azar quién ha podido resolverlo. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda sobre la clase de hoy? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Yo sí. Sí, dime. Entonces el blog de notas funcionaría como el JavaScript o como la consola también de Google. Exacto, sí. Sí. Acá, por ejemplo, ¿por qué no hemos utilizado la consola para hacer esto? Acá yo no puedo escribir HTML y ponerle hola y cerrar HTML. Ya. Me va a decir que no entiende, porque la consola es solo para JavaScript. Pero sí, evidentemente, vamos a ver en las siguientes clases que en mi blog de notas o en mi editor de texto sí puedo hacer al revés, ¿no? Si aquí yo tenía un alert y de cualquier cosa, un número, en algún punto en mi blog de notas, pues yo también voy a poder colocar exactamente lo mismo y el resultado va a ser igual. ¿Sí? Pero sí, durante el curso vamos a estar interactuando con los dos. Obviamente como desarrollador, pues no lo hacemos directamente acá. Utilizamos la consola para hacer algunas pruebas o para hacer un debug, que vamos a verlo igual en clases siguientes. Pero sí utilizamos un editor de texto. Que, como les digo, en esta clase hemos utilizado el blog de notas. La siguiente pues ya vamos a cambiar a un poco más, más avanzado si quiero. Y vamos a ver también por qué. ¿Sí? Gracias. A ti, Pablo. ¿Alguna otra duda? Si no, pues muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Que tengan un buen domingo, una excelente semana y cualquier cosa pues estamos en contacto. Nos vemos el siguiente sábado. Chao, chao. Ok, muchas